violencia escolar según el DS-004. Un minuto, por favor. Están... Disculpen. Bueno, como estaba comentando, la conferencia del día de hoy es Atención a la violencia escolar según el DS-004-2018 Minedu, dirigida a todos los estudiantes, profesionales de psicología y al público en general. Este programa es organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo. Tendremos 45 minutos aproximadamente de conferencia y luego 20 minutos para las preguntas respectivas que ustedes puedan tener. Serán contestadas al finalizar el curso. Bueno, ahora doy parte a la licenciada Ellen Lisette Mariaca Mengochea. La licenciada es en Psicología Clínica de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, es egresada de la especialidad en Psicología Cognitiva y tiene como maestría en Gestión Pública de la Universidad Tecnológica del Perú. Actualmente laboró en la UGEL 03 de Lima Metropolitana como especialista de convivencia escolar. Bueno, ahora doy pase a la licenciada Ellen Lisette Mariaca Mengochea. Buenas noches. Por favor, podría prender su cámara y su... Muy buenas noches, gracias María Bonilla. Buenas noches con todos los presentes, estudiantes, presentes en general. Como bien me presentó Miriam, soy Lisette Mariaca, soy psicóloga de profesión, actualmente laboro en la UGEL 03 y en esta ocasión me complace presentarles esta temática relacionada a la convivencia escolar según el Decreto Supremo 004-2018 del Minedu, que establece los lineamientos para la atención a casos de violencia. ¿Sí? Entonces, voy a iniciar. Igual yo siempre recalco al hacer cualquier presentación en general que pueden realizar sus consultas, igual como bien lo comentó Miriam, las voy a responder al final, ¿no? de la exposición. Por favor, no se queden con las dudas, pueden de igual manera, no sé si se permite encender el audio también, ¿no? Si es que fuese posible. Y bueno, entonces vamos a iniciar. Por favor, ¿podría avanzar la PPT? Ya. Ok, entonces las pautas del inicio de la sesión igual es participación permanente. No manejo, voy a ser sincera, no manejo muy bien esta plataforma. Sin embargo, en la medida de lo posible, si es que ustedes conocen mejor esta plataforma, pueden participar, ¿sí? La participación puede ser permanente, yo no me molesto durante toda la sesión. Y asimismo, la ruta metodológica que vamos a trabajar es la gestión, primero la bienvenida, ¿no? Como les he hecho mención, en este caso el agradecimiento, ¿no? Por esta invitación a esta ponencia. En segundo lugar va a venir lo que es la gestión de la convivencia propiamente dicha, que abarca los tres apartados o los tres anexos de esta temática, ¿no? Que es la promoción de la convivencia saludable, la prevención de la violencia escolar y la atención a casos de violencia escolar. Finalmente viene la fase de preguntas. Muy bien, iniciamos con lo que es la gestión de la convivencia escolar. A ver, entonces iniciamos, ¿no? Como bien ustedes lo saben, el clima, en este caso institucional, la convivencia que se daba en las instituciones educativas cuando estábamos en la época presencial, se caracterizaba en muchas ocasiones por
mucho, en este caso, por algunos problemas en las relaciones interpersonales, tanto entre profesionales, docentes, directivos, y así también ha habido de estos casos de lo que es la violencia escolar, ¿no? Que se daba entre estudiantes y también personal de la institución hacia los estudiantes. Entonces, viendo todas estas dificultades y que generaban malestar y daño psicológico, emocional en los integrantes de las comunidades educativas, es que el Ministerio de Educación plantea, ¿no? Plantea una norma donde se especifique cómo deben de ser las actuaciones para combatir esta situación que se venía desbordando, valga mencionarlo, ¿no? Cuando estábamos en la presencialidad, es decir, por ejemplo, ¿no? Hasta el 2019, Minedu había detectado cerca de 15.000 casos de violencia escolar a nivel nacional. Entre todos estos casos habían pues de violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Entre estudiantes, también de docentes hacia estudiantes. Entonces se propone, ¿no? Se propone darle un mayor énfasis a este apartado de lo que es la gestión de la convivencia escolar. Pero bueno, ¿qué es la gestión de la convivencia escolar, no? Es ese conjunto de relaciones interpersonales entre todos los integrantes de la comunidad educativa. ¿Ya? Entonces, de manera técnica podemos entenderlo como esa construcción colectiva y cotidiana cuya responsabilidad es compartida por todos los miembros. En este caso, directores, docentes, tutores, administrativos, estudiantes e incluso las propias familias. Entonces, todo ello es la gestión de la convivencia escolar. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es el objetivo de la gestión de la convivencia escolar? Justamente lo que les comentaba, ¿no? El motivo era contrarrestar estos episodios de violencia o de dificultades en las relaciones que generaban daños, perjuicios. Entonces, justamente se propone, ¿no? Generar esas condiciones de una convivencia escolar democrática, igualitaria, ¿no? Intercultural y orientada al bien común. Consolidar en la institución ese entorno acogedor del cual todo niño, niña y adolescente tiene derecho, de igual manera ser este entorno protector, seguro, libre de cualquier tipo de violencia y finalmente fomentar esa participación organizada de la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la gestión de la convivencia escolar, encontramos al comité en cada institución educativa, que se le denomina el Comité de Tutoría y Orientación Educativa. ¿Sí? Este comité que está conformado por un docente responsable de convivencia escolar, el director, un representante estudiantil y un representante de padres de familia, es en este caso el que comanda todas las actividades para fortalecer esta convivencia escolar, ¿no? Democrática, libre de violencia en la institución educativa. Y vale mencionar que estos integrantes los designa pues el propio director de la institución educativa, ¿no? Bien, entonces, los lineamientos de esta gestión de la convivencia escolar van a ser tres, o son tres, ¿no? Lo que es la promoción de la convivencia escolar, la prevención de la violencia escolar y la atención de la violencia escolar. Entonces, vamos a conocer cada uno de estos apartados o cada uno de estos lineamientos, qué es lo que hacen, a qué se dedican, cómo intervienen en las instituciones educativas. Para empezar, la promoción de la convivencia escolar, ¿no? Es esa línea de acción, o sea, dentro de toda nuestra normativa que fomenta esa convivencia escolar libre de violencia, saludable, está este apartado, ¿no? De promoción, que justamente busca promover los modos de relación basados en el buen trato, en el respeto, ¿no? Que aporten a la formación integral de los estudiantes, así como al logro de los aprendizajes. De hecho, ahí tenemos una pequeña imagen que más o menos nos representa cómo se daba esta promoción
cuando estábamos en la etapa presencial, ¿no? El colegio, por ejemplo, organizaba talleres, ferias, diversos eventos, concursos, justamente donde se promovía todo este buen trato, cultura de valores, cultura de buen clima escolar, respeto, entre tantos otros, para justamente fomentar, ¿no?, esos buenos tratos. En la virtualidad también se ha ido dando, ya obviamente desde el enfoque virtual, no sé, desde las herramientas tecnológicas. Algunas dimensiones de esta promoción de la convivencia escolar tiene que ver con el cuidado del clima institucional, el desarrollo personal y profesional de los docentes, teniendo en cuenta que la comunidad también comprende a los docentes y de hecho son los que llevan la batuta con los estudiantes para justamente tener mejores tratos cada vez. Entonces, cuando hablamos de promoción de la convivencia, también nos enfocamos en actividades para ellos, para los docentes. La participación estudiantil propiamente dicha y la elaboración concertada de estas normas de convivencia. Ahora, vale recalcar que acá también existe un rol fundamental, ¿ya?, que es el del psicólogo. ¿En qué sentido? Según la ley que le precede a este decreto supremo 004 es la 29179, que es la ley contra la violencia escolar. Según la ley, estipula que debe haber un psicólogo por colegio en instituciones educativas públicas, lo cual lastimosamente no se viene cumpliendo. Sin embargo, bajo el Decreto Supremo 004-2018, sí hay por lo menos algunos colegios que son focalizados y que sí están contando con psicólogo. En otros colegios se organizan, ¿no?, y contratan psicólogo con sus propios recursos. O por ahí se alían con otras instituciones que tengan un psicólogo. En este caso, hay colegios que tienen psicólogo. En los colegios que tienen psicólogo sí forman parte de este comité de tutoría, de tutoría y orientación educativa, ¿sí? Entonces, eso quería mencionarlo para que ustedes lo tengan presente, pero son pocos, son una minoría, pero igual están presentes, ¿no? Entonces, yéndonos un poco a este tema de la dimensión de esta promoción de la convivencia, ¿no? Ya habíamos dicho que tiene que ver con el cuidado del clima institucional, el desarrollo personal y profesional de los docentes, la participación estudiantil y la elaboración de normas. Entonces, cuando hablamos de participación estudiantil, es importante en general hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que se tiene de participación de los niños, niñas y adolescentes? Más aún en estos tiempos de virtualidad, es que están participando, es que forman parte de las decisiones que toman en la institución educativa, ¿no? ¿Cuál es su rol? ¿No? Eso es importante hacerles saber a los maestros, a los directores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel cumplieron ellos como docentes, como directores, incluso como tutores y hasta psicólogos, para que justamente puedan, de cierta forma, promover esta participación estudiantil, ¿no? Y en qué contribuyen esas experiencias? Todo esto forma parte de la promoción de la convivencia escolar. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué es esa participación estudiantil, no? Entonces, como su propio nombre lo dice, es ese proceso colectivo donde todos los chicos, niñas, niñas, adolescentes, junto con diferentes actores de la comunidad, abordan temas que afectan sus propias condiciones de vida, ¿no? Donde ellos se puedan sentir reconocidos, sujetos de derecho. Por ejemplo, hace un tiempo sucedió esto de las marchas, ¿no? Donde querían sacar a Merino del poder, por ejemplo. Y habían chicos que estaban muy preocupados, muy interesados en esas temáticas políticas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en algunos colegios no lo veían conveniente y empezaron a censurarlos, de cierta forma. Fue un gran debate porque, de hecho,
intervino la Defensoría del Pueblo, ¿no? De que pese a que ellos son jóvenes, no quiere decir que estén apartados de la realidad nacional. Ellos también están inmersos y también es importante tomar en cuenta sus opiniones. Entonces, a partir de esa pequeña lectura, empezó a sonar esta temática y se empezó a dar con mayor fuerza esta necesidad de la participación estudiantil, de tomar en cuenta sus opiniones de los chicos, de los adolescentes, de los niños, para dirigir o establecer pautas, normas, establecer directivas en la propia comunidad educativa. Entonces se dieron cuenta que era importante, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante esa participación estudiantil? Porque de hecho les ayuda a los chicos a encontrar oportunidades, ¿no? Para desarrollar sus capacidades, sus actitudes, sus valores. Dentro de todos esos chicos, por ejemplo, que intervinieron, dieron sus opiniones, ¿no? Respecto a estos temas mediáticos, políticos, se dieron cuenta que efectivamente hay mucho potencial en los chicos y que muchas veces no se descubre, no se fomenta, ¿no? Entonces se dieron cuenta que también es importante, forma parte de la convivencia, ¿no? Los ayuda a descubrir, los empoderamos de cierta manera a estos chicos desde la comunidad educativa para fortalecer sus habilidades, ¿no es cierto? Entonces los educadores, les comento que tienen ese rol fundamental, ¿no? Y de hecho los psicólogos somos grandes aliados porque los psicólogos son muy buenos educadores, son muy buenos pedagogos, tienen muchos conocimientos en cuanto a pedagogía y aprendizaje, pero hay también algunas debilidades en cuanto a lo que es la integración del aprendizaje con el sistema emocional. Entonces ahí es cuando nosotros intervenimos, ¿no? Les facilitamos algunas herramientas, algunas formas de interacción para que puedan llegar a sus estudiantes y esos aprendizajes sean mucho más significativos, ¿sí? Entonces, es una herramienta fundamental esto de la participación estudiantil. Ahora, hay algunas actividades para promover esa participación estudiantil, ¿sí? Que tiene que ver con motivarlos, con ayudarlos a profundizar los asuntos públicos, como lo que les había comentado, el tema de la política, ¿no? Abordarlos. No solamente el tema de la política, hay tantas otras temáticas en que los chicos están interesados, como por ejemplo en la botánica, en la física, en las matemáticas, diferentes actividades, en la economía, en las finanzas, diferentes, ¿no? Asuntos que a ellos les interesa y que muchas veces no se descubren, no se potencian. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Dentro de la comunidad educativa. Identificar las organizaciones, ¿no? Porque es cierto que nosotros como pedagogos, o en general en los colegios como pedagogos, como directores, como psicólogos, van a fortalecer ese tema del aprendizaje. Pero hay otros, de pronto, organizaciones que les van a poder también sumar algunas herramientas. Entonces es importante identificar qué organizaciones me van a ayudar o nos van a ayudar como comunidad educativa a fortalecer, ¿no? Esas habilidades y fortalecer el municipio escolar, ¿no? Dentro de la institución educativa se ha estipulado formar un municipio, es un semejante a la municipalidad de cada distrito, pero dentro del colegio, ¿no? Que toma protagonismo los estudiantes, o que los estudiantes toman protagonismo. Ahora, también dentro de esa promoción de la convivencia escolar está justamente el tema de las normas de convivencia. ¿Por qué son importantes las normas de convivencia? Porque de alguna forma van a ser como tipo los valores que la escuela desea promover, ¿no? Que parten de la cultura escolar, ¿no? Que son relaciones horizontales o que tienen que ver con fortalecer esas relaciones horizontales, esas herramientas de cooperatividad, ¿no? Entonces, las normas de convivencia también forman parte de esta promoción, porque las normas de alguna forma van a direccionar el comportamiento esperado, ¿no? O sea, van a direccionar el comportamiento que se da en los niñas y adolescentes, los diferentes grados, niveles, para tener
adecuados comportamientos, ¿no? Que sean obviamente estipulados dentro de lo normal y que contempla enfoques, ¿no? Como el enfoque de derecho, el enfoque de inclusión, de igualdad de género, de orientación al bien común, de conciencia ambiental, interculturalidad, la búsqueda de la excelencia, ¿no? Son algunos enfoques a tener presentes durante la creación de estas normas de convivencia, ¿no? Que a su vez deben ser respetuosas, alentadoras, que den ese sentido de pertenencia, efectivas a largo plazo, ¿no? Que ayuden a los estudiantes a reconocer sus emociones y a fortalecer las habilidades socioemocionales y que además los invite a descubrir sus capacidades. Bien, entonces, dentro de estas normas de convivencia, o mejor dicho, estas normas de convivencia se van a elaborar con la participación de toda la comunidad educativa, ¿sí? Del propio comité de tutoría y orientación educativa vendría a ser el protagonista, el responsable. ¿Se acuerdan que el comité de tutoría y orientación educativa es aquel representante de la institución educativa de generar esta gestión de la convivencia? Y dentro de todo ello, las normas de convivencia, ¿no? ¿Se acuerdan que había el director, el responsable de convivencia, en este caso un representante de padre de familia, un representante de estudiante, e incluso si hay psicólogo, también el psicólogo forma parte de este comité, ¿no? Entonces, lo que se busca es que las normas respeten los derechos humanos, ¿no? Que partan de un diagnóstico institucional, que sean elaborados de manera participativa, dado que las normas son para todos, entonces es importante que estas normas sean elaboradas consensuadas por todos, que sean difundidas, ¿no? Entre toda la comunidad educativa, niñas, adolescentes, padres de familia, docentes, tutores, directores, y que sea de igual para todos, ¿no? Las normas de convivencia, que sean revisadas anualmente, de hecho, ¿no? Porque cada año va cambiando la situación, el diagnóstico situacional va cambiando, ¿no? Como lo fue este año y en el 2020, que las normas de convivencia se tuvieron que adaptar a la virtualidad, ¿no? Entonces, esas normas de convivencia, bueno, tienen algunas características, como que deben de ser respetuosas, alentadoras, ¿no? Que desarrollen ese sentido de pertenencia, ¿no? Que sean efectivas a largo plazo, ¿no? Que enseñen habilidades personales de cooperación, de contribución, orientadas al bien común, y que invite a los estudiantes a descubrir cuán capaces son, ¿no? A descubrir sus potencialidades. ¿Cómo se hace eso? Entonces, hay parámetros para redactarlas. ¿Cómo lo redactamos? Con un lenguaje sencillo, en primera persona del plural, es decir, ¿se acuerdan que antes decían, deben llegar al colegio bien aseados y limpios y ordenados, con el cabello recogido de las chicas, con el cabello cortado de los chicos? Lo cual no está mal, pero la forma de direccionar, mencionar esas normas es lo que hacía la diferencia, ¿no? O lo que hace la diferencia. Entonces, si lo redactamos en primera persona del plural, ya no será deben, será debemos, o procuramos venir bien aseados, con el cabello recogido y ¿no? Debe ser redactada de manera clara y positiva, considerar el comportamiento esperado, evita considerar aquello que no se debe de hacer, o sea, evita usar el lenguaje que inicie con un tono negativo, ¿no? Algunos ejemplos: respetamos los horarios acordados, comprendemos y respetamos las emociones, durante las sesiones virtuales respetamos los turnos, establecemos tiempo definido de participación, ¿no? Y tratamos de respetarlo, y así, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son algunos ejemplos. Y de hecho, estas normas de convivencia, ¿no? Se dan o se plantean en base, ¿no ve que estas normas tienen la finalidad de regular algunas conductas? Entonces, lo que se hace es identificar esas conductas disruptivas que se pueden suscitar en el aula para
traducirlas en alguna norma de convivencia y pueda contrarrestar esas conductas, como por ejemplo, un estudiante coloca sobrenombres a sus compañeros en el chat grupal. Entonces, una norma propuesta justamente para esa conducta disruptiva que podamos haber observado podría ser: utilizamos un lenguaje adecuado y respetuoso con los demás en los espacios donde interactuamos, ¿no es cierto? Que de alguna forma combate esa conducta disruptiva observada en la plataforma virtual, ¿no? Deben ser difundidas, pues así como les había mencionado, en la comunidad educativa. Muy bien, entonces todo eso, estimados participantes, todo eso forma parte de lo que es la promoción de la convivencia escolar. Todo eso forma parte de lo que es la promoción que a su vez es parte de la gestión de la convivencia escolar. ¿Sí? Muy bien, entonces, después de la promoción viene lo que es la prevención de la convivencia escolar, o la prevención de la violencia escolar. Acá hay un pequeño error, de la violencia, ¿sí? Entonces, es esa segunda línea de acción que tiene como objetivo intervenir de manera anticipada en las situaciones de violencia que se pudieran suscitar, ¿no es cierto?, en la vida de los escolares, e impedir su ocurrencia o disminuir su impacto. Entonces, ¿cómo se come eso? Me dirán ustedes. ¿Cómo es eso? ¿De qué consiste? ¿En qué consiste? ¿No? Entonces, vamos a entender primero qué es esa prevención de la violencia, ¿sí? Contra los niños, niñas y adolescentes. Esas acciones de prevención deben enfocarse en el acompañamiento y orientación a los estudiantes, en este caso. ¿Sí? Como parte de este apartado de la prevención es que se debe de realizar el acompañamiento y orientación a los estudiantes en situaciones identificadas de violencia escolar propiamente dicha, como lo es la violencia familiar, el bullying, el ciberbullying, ¿no? Y los diferentes tipos de violencia que a su vez comprenden estas dos modalidades. Así también es identificar la red de protección con los aliados estratégicos. Ustedes sabrán, estimados estudiantes, que hay entidades públicas que justamente tienen misiones, ¿no?, diferentes, como por ejemplo la de MUNA, que se encuentran en las municipalidades y que buscan, en este caso, promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los centros de emergencia mujer, que son estos lugares, digamos, donde acuden las personas que han sufrido algún tipo de violencia, que se encuentran normalmente en las comisarías, los MAMIs, que son los centros, los módulos de atención al maltrato infantil, que se encuentran en algunos hospitales, ¿no? La Fiscalía, la Comisaría, la Alegra, que es del Poder Judicial. Entonces, es importante conformar dentro de esa comunidad educativa, como parte de la gestión de la convivencia, conformar ese trabajo organizado, ese trabajo apoyado de la comunidad educativa con los aliados estratégicos, con las diferentes instituciones, ¿no?, que tengan un fin, que es el proteger a los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, todo eso forma parte de la prevención de la violencia escolar. Entonces, hay algunas estrategias recomendadas, ¿ya?, que es desarrollar y fortalecer las habilidades socioemocionales a través de talleres, charlas con los aliados estratégicos, y de hecho acá toma ese rol protagónico el psicólogo, ¿no es cierto?, porque justamente fomenta la autoestima, la empatía, la comunicación, la solución pacífica, ¿no? Articula con otros psicólogos, de repente otras entidades, para darles esas herramientas al colegio, a la institución educativa. Crea el clima positivo, ¿no? Crear un clima positivo. ¿Cómo? Promoviendo las relaciones adecuadas de cooperación
identificación entre los estudiantes, ¿no? Generación de las normas de convivencia, brindarles a los estudiantes la confianza de compartir, ¿no? Entonces, esto es algo que, por ejemplo, ¿no? Y se lo digo de manera personal, en muchas instituciones que no cuentan con un psicólogo es muy complicado realizarlo. En cambio, las instituciones que cuentan con un psicólogo, están muy bien posicionadas. Hay muchas más acciones referentes a la promoción de la convivencia y a la prevención de la violencia que aquellas otras instituciones donde no las hay. Entonces, si por ahí alguno de ustedes por ahí apunta a lo que es el trabajo educativo, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por lograr, ¿sí? Realizar las asambleas escolares, promover las escuelas de padres, entre tantas otras estrategias, ¿no? Trabajar con los aliados estratégicos. De hecho, como comunidad educativa siempre se les recuerda que deben de conocer la especialidad de cada aliado estratégico, la experiencia con la que cuentan, la disposición de trabajar articuladamente, porque algunos me decían, ¿saben qué, licenciada? En mi colegio yo tengo CEN, tengo de MUNA, pero pues ellos no me apoyan. Y directora, ya se comunicó con la coordinadora del CEN, ya se comunicó con el coordinador de la DEMUNA, ya establecieron un contacto. Ay, no, señorita, pero no. Entonces se trata de eso, ¿no? De generar esas alianzas como parte de la prevención. Bueno, lo que les había dicho, ¿no? Algunos aliados estratégicos, la Defensoría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el CEN, los hospitales, las comisarías, diferentes aliados estratégicos, ¿no? Que en realidad cada uno tiene su propia función. Entonces, un poco lo que les había, de manera general, el Centro de Emergencia Mujer ve todo lo que es violencia, la comisaría atiende obviamente las denuncias, ¿no? De violencia, de cualquier tipo de delito, falta. La fiscalía tiene que ver con en este caso, brindar, ¿no? Las indagaciones y sentencias ante diversos delitos, en nuestro caso, como gestión de la convivencia escolar de los casos de violencia escolar, la Defensoría del Pueblo que justamente ampara de que todos estos servicios públicos sean cumplidos adecuadamente. Sí, este es un ejemplo de la plantilla de red de aliados estratégicos, ¿no? Que cada colegio debe de conocer y tener presente y tenerlo en un lugar visible. Ahora, el tercer apartado de esta gestión de la convivencia escolar, estimados participantes, está el tema de lo que es la atención a casos de violencia. Y de hecho existe esta línea CICB, como ustedes sabrán, o si es que no saben, hay una línea llamada CICB que es del Ministerio de Educación, donde cualquier persona, sin importar quién fuere, puede registrar cualquier caso de violencia, de manera anónima incluso, en la plataforma. Entonces, el director con el responsable de convivencia de cada colegio, con apoyo del psicólogo, tiene la obligación de atender esos casos, ¿sí? Entonces, justamente viene esa tercera fase de atención a los casos de violencia y que tiene que ver con esa línea de acción cuyo objetivo es intervenir de manera oportuna, efectiva y reparadora ante los hechos de violencia detectados en el entorno, ¿no es cierto? Entonces, para atender estos casos de violencia escolar, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que no puede haber ningún tipo de discriminación para atender estos casos. Es decir, cualquier niño, niña y adolescente tiene que ser atendido por igual, con la misma eficacia, con la misma prontitud, ¿no es cierto? Y si hubiera alguna barrera, es decir, dentro de la comunidad educativa, a su vez también debe de ser, en este caso, reportada, ¿no? Si hubiera algún tipo de discriminación. Entonces hay que identificar las barreras que presentan algunos estudiantes, los apoyos que necesiten y dentro de la comunidad hay que ajustar para atender esas necesidades. Otro es lo que les decía, ¿no? La atención a los casos de violencia a través de la línea CICB, que es el 0800 76 888,
tres ochos, en la mensajería del WhatsApp e incluso haciendo sus denuncias también a través de las mesas de partes de la SUGEL, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de esa atención a la diversidad, justamente tiene como objetivo brindar esa adecuación de este sistema educativo para todos los niños sin excepción. Si hay algún tipo de discapacidad, riesgo social ambiental, algún tipo de, si fuese, digamos, si estuviera en un nivel de pobreza, de origen étnico o cultural, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay manera de que pueda haber algún tipo de discriminación, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo, en este caso, de la atención a la diversidad, ¿no es cierto? Que forma parte de la atención a los casos de violencia. Y de hecho, dentro de la institución educativa también hay otro comité que se le llama el Comité de Inclusión. Entonces, puede también brindar algunas asistencias, ¿no?, al comité de tutoría o algunas otras sugerencias para justamente promover actividades que vayan a favor de estos chicos que puedan tener algunas características diferenciadas. Ahora, a nivel general, ya un poco para ir concluyendo, hay algunos protocolos dentro de nuestra normativa de la gestión de la convivencia que se denominan protocolos de atención a la violencia. Y son 6. Entonces yo les voy a compartir de manera muy genérica los 6 protocolos. Los 2 primeros protocolos nos hacen referencia a los casos de violencia que se dan entre estudiantes, es decir, nos dan las pautas o a la comunidad educativa le da las pautas para atender los casos de violencia que se dan entre estudiantes. Protocolo 1 nos habla de violencia entre estudiantes de tipo psicológico y físico sin lesiones. El protocolo 2 nos habla de la violencia entre estudiantes de tipo físico y o sexual con lesiones, ¿no? Entonces nos dan algunas fases. Cada protocolo tiene 4 fases. La de acción, que es dentro de las 24 horas lo que se debe de hacer, recoger información, llamar a de familia, hacer el plan de tutoría, ¿no? Denunciar si es que hubiera que hacer alguna denuncia, seguida de una derivación a los aliados estratégicos, posteriormente con su debido seguimiento y finalmente con un cierre, ¿no? Entonces, esa normativa que les hago mención nos da los protocolos como tal. De hecho, si ustedes también lo pueden buscar, o sea, está bien, está abierto al público, es el Decreto Supremo 004-2018 del Minedu. Ahí establecen qué debe hacer cada colegio o cada institución educativa frente a los casos de violencia. En este caso, protocolo 1 y 2, entre estudiantes, violencia entre estudiantes. Los protocolos 3, 4 y 5 nos habla de la violencia que pudiera suscitarse del personal de la institución hacia los estudiantes. Protocolo 3 de violencia psicológica, protocolo 4 de violencia física y protocolo 5 de violencia sexual. Entonces, como verán, todos los protocolos tienen la fase de acción, de derivación, de seguimiento y de cierre. Lo pueden revisar un poco más minuciosamente a través del internet, ¿sí? Y van a poder pues ahí darse cuenta que están los protocolos plasmados en el Decreto Supremo 004 de 2018. Y finalmente está el protocolo 6, que tiene que ver con la atención a los casos de violencia, en este caso de cualquier persona del entorno del menor hacia el menor. Sobre todo en estos tiempos de virtualidad estamos hablando de la violencia familiar, ¿sí? En todos estos protocolos tiene un rol fundamental el psicólogo, porque de hecho es la persona idónea para recoger información del estudiante, ¿no?, que pudiera haber vivenciado un tema de violencia. Ahora, vale recalcar que la información que se recoge de estos chicos que han sufrido algún tipo de violencia entre estudiantes, del personal o de cualquier otra persona,
tiene que ser de manera muy tenue, sin llegar a revictimizar a la víctima. Eso está también catalogado en el decreto y está terminantemente prohibido. No puede haber un tema de revictimización, de ahondar en la herida o en el daño que se le puede haber ocasionado al menor. No hay forma, ¿sí? Entonces, el informe que se realiza, de hecho, no es un informe clínico, como normalmente a veces algunos profesionales creen, es solamente un informe muy tenue, muy leve, donde se le hace alcance al responsable de convivencia o al director de la presunta violencia que se pueda haber suscitado, ¿no? De manera donde se ponen los datos de los involucrados, el modo de la violencia, el día, la hora, el lugar, para que pueda ser reportado a las instancias correspondientes, ¿sí? Entonces, con esto, estimados participantes, yo concluyo esta pequeña exposición referente a todo lo que es la gestión de la convivencia, el Decreto Supremo 004-2018, que si alguno de ustedes tuviera la oportunidad o de alguna forma el interés, entonces, de hecho, es importante conocer, ¿no? esta temática, ¿sí? Bueno, yo con eso concluyo. No sé si hubiera algunas dudas, consultas, comentarios que quisieran hacer. Muchas gracias, licenciada Ellen, por su ponencia, por la información tan interesante e importante que nos ha compartido el día de hoy. Invito a todos los presentes a que puedan realizar sus preguntas mediante el chat. Pueden escribir, está el chat habilitado. Vamos a dar unos minutos para que puedan escribir y luego dar paso a leer las preguntas. Por ahí de repente no me dejé entender. Si tuvieran alguna duda, algún comentario que les gustaría hacer, adelante con toda la confianza para que puedan de repente absolver sus dudas, ¿no? Si las tuvieran. Pueden escribir sus preguntas por el chat. Ahí veo una mano levantada. Veo a Isaac Molinero, que desea hacer, parece, alguna intervención. Ajá, por ahí dice. Dice, A ver, ¿qué sucede cuando la convivencia escolar es imposible? Ya. A ver, la convivencia escolar como tal es latente, es permanente, ¿no? O sea, si llegamos a casos de bullying, hostigamiento, abuso, decía, ¿no? Claro. De hecho, como bien les decía, la convivencia es latente, es permanente. Ajá. Se da todo el tiempo, o sea, todo el tiempo en el que estamos en contacto, por ejemplo, ahora, pese a que estamos a través de una herramienta virtual, estamos en una convivencia. Y lo mismo se está dando en las instituciones educativas. La convivencia viene siendo plena, latente, permanente, constante, solamente que ha cambiado las formas de esta convivencia. Ahora, cuando se dan los casos de violencia, justamente es lo que se busca es atenderlos, pero para atenderlos es importante que sean, en este caso, reportados, ¿no es cierto? Puede ser a través de la plataforma CICB o de comunicación inclusive directamente al profesor o al tutor para que le haga de conocer al responsable de convivencia y al director y así poder, en este caso, activar protocolos y darle una buena asistencia a ese estudiante que ha sido dañado. Y para eso justamente lo que les comentaba, ¿no? Los psicólogos somos ahí pieza fundamental porque muchas veces somos las personas que vamos a entender de mejor manera el daño que puede haberse suscitado en la persona, ¿no? Que ha sido agredida o agraviada, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que me queda por responder, ¿no? Frente a la pregunta.
Los casos sí se pueden atender. Entonces, lo que se busca siempre es sensibilizar, ¿no?, a la comunidad educativa para que reporten, porque a veces esa cultura de reporte está un poco decaída o se piensa de que no van a hacer nada al respecto, o muchas veces temen o tienen vergüenza las víctimas, ¿no? Entonces, como psicólogos nos queda sensibilizar. Ok, muchas gracias, licenciada. Siguiente pregunta es de César Fabricio, que dice: buenas noches, ¿qué clase de violencia sería cuando una alumna es acosada virtualmente por sus compañeras de colegio y producto de ello ella se lastima físicamente? Ok. Claro, ya estamos hablando de una violencia psicológica, ¿no?, entre estudiantes. Dentro de nuestra gestión de la convivencia de la propia normativa, como les había comentado, son 6 protocolos. Los 2 primeros hacen mención de la violencia psicológica y física y sexual entre estudiantes, ¿no? Entonces, lo que es la violencia psicológica es el protocolo 1, y estamos hablando propiamente dicho de esta violencia psicológica. Ahora, la violencia psicológica tiene diferentes repercusiones en los estudiantes y justamente inciden en agravar algunas problemáticas, algunas situaciones que a veces ya vienen acompañando a los estudiantes. Temas de ansiedad, temas de depresión, problemas, en este caso, emocionales diversos, ¿no?, que se profundizan, se enraizan, se agravan, por así decirlo, ¿no? Entonces, la idea es intervenir cuanto antes para ayudar a esa persona. Ok, muchas gracias, licenciada. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Lisette Sánchez, que menciona: buenas noches, ¿cómo podría generar la convivencia escolar en alumnos con problemas disciplinarios? Ok. A ver, justamente, como les había comentado, dentro de lo que es la gestión de la convivencia escolar viene la parte de promoción. Entonces, cuando hablamos de promoción, estamos hablando de participación estudiantil, ¿no?, de diversas actividades que realizan los propios docentes, y también estamos hablando de las normas de convivencia, que justamente apuntan a lograr una conducta idónea entre los estudiantes. Y cuando estas no se dan, porque de alguna forma están yendo contra estas normativas, se puede, en este caso, intervenir ya con los aliados estratégicos, ¿no?, con la misma DEMUNA, con el Centro de Emergencia Mujer, con la Fiscalía, pues ya sí inciden en una falta muy grave, pero sobre todo dentro de la comunidad educativa. De hecho, hay un tema que también es tocado dentro de la promoción de la convivencia, que es la disciplina positiva, ¿no?, que justamente tiene que ver con eh, fomentar buenas conductas a través de la reflexión del estudiante, en el que ellos puedan darse cuenta de las consecuencias de algunos actos que no son apropiados. Entonces, es un trabajo bastante complejo, de hecho, y por eso es, pues, como bien les decía, ¿no?, importante la presencia del psicólogo, a veces en la institución, o de trabajar articuladamente, ¿no?, con otras entidades. Ok, gracias, licenciada. Ahí, vamos a ver si hay alguna otra pregunta que puedan escribirla también por el chat. Vamos a dar un par de minutos para que puedan escribirlas. De hecho, los casos de afectación emocional, psicológica, mental en los colegios está siendo bastante frecuente, y de pronto lo vamos a ver cuando volvamos a la presencialidad, ¿no? Se dice que la cuarta ola, por así decirlo, va a ser de problemas de salud mental. Entonces, esto se va a evidenciar mucho en los colegios y va a hacer falta, de hecho, mucha mano de psicólogos en los colegios. Va a ser muy necesario, fundamental, indispensable, ¿no? Si ustedes por ahí ya se van alineando por esa rama, entonces son muy bienvenidos, porque en verdad hacemos falta en ese sentido. Ahí menciona otra pregunta, Nieves Prada. eh, ¿Cómo se realiza el informe de la presunta violencia? ¿Esta la hace el psicólogo?
Y si la institución no cuenta con un psicólogo, ¿quién la hace? Ok. Cuando se toma conocimiento de que cualquiera de los estudiantes está siendo agredido de alguna forma, entonces es importante comunicarlo al responsable de convivencia o en su defecto al director. Ahora, ¿cómo lo informamos? No es con el típico informe psicológico clínico que nosotros sabemos hacer, porque no vamos a evaluar al menor. Simplemente vamos a poder indagar muy ligeramente en, en el suceso específico de presunta violencia. Entonces, en ningún momento nosotros como psicólogos o como comunidad educativa indagamos o investigamos, que es lo que a veces se cree. Simplemente trasladamos la información. Entonces, nuestro rol, más que como evaluación como tal, va a ser más bien de soporte, de orientación, de que se realice una adecuada atención al estudiante, ¿sí? Porque a veces en los colegios, por ejemplo, donde no hay un psicólogo, simplemente se hace un pequeño reporte escueto al director y el director no sabe cómo abordar estas temáticas. Y las instituciones aliadas, que si bien es cierto brindan un apoyo importante, no se dan abasto. Y a veces se termina por desamparar a ese estudiante. Entonces, la intención es que haya un nivel de conciencia en la comunidad educativa del daño que se ha suscitado en el estudiante para así poder ayudarlo. Y esto radica en orientar al docente, orientar al director, no cumplir con lo que nos manda la normativa, orientar al padre de familia, trabajar con los aliados estratégicos. Y yo siempre recalco, ¿no? Los docentes son muy buenos, pedagogos, ¿no? En lo que a ellos les corresponde, pero los psicólogos somos los que sabemos las consecuencias propias como tal, ¿no? Del ser humano ante un daño de esta índole. Entonces, el psicólogo o el docente, cualquier persona puede hacer el informe de reporte al responsable de convivencia o al director para que tomen las cartas en el asunto, ¿no? Según la normativa. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, escribirla en el chat. No sé si quedó claro con lo que respondí. Por ahí de repente la persona que hizo la consulta podría comentar si le pareció la respuesta, qué le pareció. ¿O hay alguna otra duda adicional, tal vez? Excelente. Bueno, licenciada, parece que no hay más preguntas. Pues quiero agradecerle, muchas gracias por el curso, por haber absuelto las preguntas, por toda la información, para todos los estudiantes y para los profesionales de psicología aquí presentes. Además, también agradecer a los participantes del día de hoy. ¿Algunas palabras que usted quisiera decir antes de finalizar? Bueno, agradecerles, ¿no? Por este espacio, por la invitación. De repente va a haber más oportunidades, ojalá así sea, yo encantada. Y bueno, y siempre pues invitarles, ¿no? A este gran aspecto de la psicología o esta gran área de la psicología que es el entorno educativo, ¿no? Que siempre vamos a ser bienvenidos porque en verdad hacemos mucha falta, ¿no? En este apartado. Bueno, muchas gracias, buenas noches con todos y hasta pronto. Muchas gracias a usted, licenciada. Entonces damos por concluida esta ponencia. Invitamos a todos los participantes a que puedan seguir asistiendo a las ponencias que se van a dar a más adelante. Estar atentos siempre a la página de la Facultad de Psicología de la URP y a la Federación de Estudiantes de Psicología, el FEPS.
Muchas gracias de nuevo, licenciada. Esperamos contar con usted para una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches con todos los presentes. Gracias, buenas noches.